significa que sea cultural? ¿En qué momento la cultura afecta a tu mente? Siempre, desde que te empiezan a educar. Vale, ¿dónde? Estás metido en una cultura concreta. Vale, ¿dónde aparece ese condicionamiento? En ningún momento. En ningún momento. Yo hablo de mi casa y tengo... No, a ver, por favor. Jamás he sido educada en un condicionamiento de familia y tener hijos. Claro, pero podemos... Quiero realizarte, fíjate, y bueno, ya casi digo hasta los años. Me refiero. A mí me gustaría, claro, a mí... Es que de mi generación he visto mucha gente así. Pues yo de la mía no, y somos de la Carlita. Me refiero. Pueden ser círculos... Me refiero. Son círculos determinados de educación, son casos Pero es que hemos partido que la sociedad en la que vive, la que ya te está determinando. Sí, sí. Aunque no queramos, tenemos un determinismo. Sí, sí. La religión... El ejemplo más claro de esto, Raúl, es China. Claro. Es el volumen mayor de población. Y si no fuera por una política que han tenido de limitación demográfica, pues no habría 1.500 millones, habría 2.500. Claro, pero ¿por qué llegaron a ser tantos? ¿Por qué llegaron a ser tantos? Porque la India también va por ese camino, pero tiene otra política. Pero no es cierto que culturalmente existe la creencia. Cultural me refiero incluso lo económico y laboral está implícito dentro de lo cultural. ¿No es cierto que muchas poblaciones del campo y tal tienen más hijos para la ayuda en el trabajo y para... vale. Es que antes, cuando tú hablas de primeros del siglo XX, ¿qué era lo que pensaban las familias que tenían agricultura? Los hijos son los brazos que me ayudan a prosperar. Ha venido el tractor y han dicho... Claro. Entonces, por favor, ¿no es cierto entonces que estamos describiendo un hecho, solamente estoy viendo un hecho? Yo, de verdad, que todavía no estoy planteando ninguna opinión. Lo único que estoy viendo, claramente, que el movimiento de por qué hago lo que hago al respecto, en este caso de lo que estamos hablando, de los hijos, sí es cultural. En todos los casos. Por favor, si tú piensas que no... No, en absoluto. Si yo lo que quiero es que aprendamos juntos. Esto no es una clase para que unos digan que sí por la mayoría. Absoluto. Por eso, yo quiero... A mí me interesa mucho que si tú ves algo que a mí se me pasa, que lo digas, por favor. Yo tenía una fan maternal, vamos, que si yo no hubiera tenido un hijo, yo hubiera sido la persona más desgraciada del mundo. Claro, entonces la cuestión... Me encantan los niños. Sí, solo he tenido uno. Claro. Me ha bastado, A mí lo que me importa es cuando uno dice yo he sentido esto. Una cosa es que lo sienta y otra cosa es que sepa verdaderamente de dónde viene ese sentimiento. Entonces, cuando he dicho antes cómo afecta la cultura en nuestra mente, ¿cómo puedo determinar que la cultura está actuando? ¿No está actuando la cultura cuando pensamos? Totalmente, ¿no? Podríamos decir que sin pensar, ¿dónde está la manifestación de la cultura? En ningún sitio, ¿verdad? Habría un aspecto en esto que estamos planteando. Sí. Como mínimo un hijo puede ser que no sea por cultura ni sea por espontaneidad. A partir de que tienes uno, puedes decir, mira, como decía ella, no es suficiente tener hijos. Por otro decir, mira, yo sin dos no me quedo sin un cuarto. Claro, pero yo no sé cuándo es suficiente. 1, 0, yo no digo eso. Ni lo que pretendo es que extraigamos de aquí cuándo es suficiente 1 o 0 o 2 o 7. No me refiero a eso. ¿Cómo? Disculpa. Ahora mismo ahí en el número sí que hay cultura, por lo menos en este país, porque no habrá recambio generacional si no se tiene ahí totalmente manipulado. Claro. Entonces, volvemos otra vez a no es verdad que volvemos otra vez a una situación en la que los hijos, de alguna manera, son los brazos. Porque si no nacen niños nuevos, ¿cómo esos niños nuevos van a trabajar para pagar las pensiones de la pirámide social? Entonces, nos estamos dando cuenta de que
en que en todos los casos, si miramos, cuando digo profundamente, me refiero sensiblemente, honestamente y sobre todo con mucha atención a todos los detalles. Nos damos cuenta de que por qué hacemos lo que hacemos, casi al 99% de los casos, es por la corriente en la que estamos inmersos. Entonces, incluso no es imaginario, en el imaginario social, pero es en la manera de hablar. Cuando aparece una pareja, les preguntan, ¿para cuándo los hijos? O sea, sí. No, y que si no los tienes en determinados años ya hay como una insistencia. Que llevas ya 3 años con tu pareja o 5. Se te pasa el arroz. No, fíjate esas expresiones, pero que están totalmente... ¿No son horribles? No son expresiones, entonces, que no es un refrán. Claro, Sí, digas. es que refleja. Pero vamos a ver, es que es un ciclo. O sea, primeramente, no tienes novio o novia, me da igual, Sí, o sea, no estoy hablando de... una pareja. No, somos individuos y eres joven en principio, ¿no? Y desde que enseguida empiezan, ¿no tienes novio, no tienes novia? Bueno, ya parece que descansan cuando ya tienen novio o novia, pero no se conforman. Y ahora, ¿y cuándo os casáis? Y luego ya te casas ¿y cuándo tienes un hijo? O sea, es que esas preguntas son constantes, pero ya tienes uno y se va a quedar solo, no vas a tener... O sea, como por ejemplo, te van como por ejemplo, una persona no se casa, tiene 60 años y no se ha casado nunca, y no es cierto que se generan opiniones simplemente por la situación en la que está. Fíjate los prejuicios que existen. Entonces, la claro. Combinación de la persona que no se casaba. Sí, por una cosa o por otra. Algo oculta, ¿no? Algo oculta. Claro. Entonces, fijaos, estamos viendo que la sociedad en general, habrá casos en los que haya particularidades que no estén dentro de eso. Bueno, puede ser. Yo no digo que no. Pero en general no es cierto que la sociedad arrastra lo que nosotros pensamos incluso que deseamos. Con lo cual, cuando decimos que elegimos y elijo yo, no somos ilusos al creer que elegimos. Claro, entonces, lo que más nos importa en esta clase no es cómo tenemos que vivir nuestra vida. Lo que más nos importa es saber cómo sucede eso en nuestra mente. Y si es posible, un actuar fuera de esa corriente. Porque si esa corriente genera sufrimiento, como lo está generando, si yo no me planteo nunca en mi vida, no una parte de mi sentido de la vida, no, totalmente, entonces permaneceré dentro de esa corriente como uno más. La cuestión importante ya no solo es cómo consigo las cosas, sino por qué mi motivación la voy a poner ahí. Porque a lo mejor dentro de 40 años pienso, ¿para qué tanta motivación ahí? Si en realidad, cuando me he planteado verdaderamente qué es la vida, podría haber utilizado esa alegría de vivir, que es la motivación, en algo muy distinto. O sea, no confundamos, porque, por ejemplo, estoy seguro que hay muchas personas de gran corazón que tuvieron la circunstancia vital de vivir en, pues yo qué sé, el ejemplo que ponemos siempre, en la Alemania nazi de los años 30, y a lo mejor eran personas maravillosas que no supieron cuestionarse dónde estaban viviendo y se vieron arrastradas a cometer actos que no se dieron cuenta. Son como la rana que poco a poco se va cociendo y que jamás salta del agua hirviendo porque se ha ido cociendo poco a poco. Entonces, y tú coges a un es como si tú, estoy seguro, coges a uno de una tribu que vive en la naturaleza y le dejas aquí en medio de Madrid en hora punta de atasco y dice, esta gente está loca. ¿Qué hace viviendo así? ¿Qué hace con esas preocupaciones y esa forma de vivir? ¿Qué hace con esas necesidades y esos deseos? ¿Qué hace con esos sueños?
Entonces, si lo que nos afecta es cultural, ¿es posible dejar de estar afectado por lo cultural? No sería lo... A ver, cuando uno dice que no, ahí me paro, ¿no? Y dejo de investigar. Aquí estamos investigando. Yo no sé si es posible. Pregunto si es posible. ¿Mm? Y si es posible, ¿cómo lo descubro? Planteándotelo, viendo que no es lo que te gusta y yendo contra corriente. Tú no tienes la intención de ir a contracorriente, aunque otros piensen que vas a contracorriente. Porque uno, voluntariamente, ir a contracorriente es también pertenecer a la misma corriente, ¿comprendéis? ¿Cuántos artistas lo único que quieren hacer es romper con la cultura simplemente pero luego lo que persiguen de nuevo es la fama, el reconocimiento, Hacer las cosas según tú crees que tienes que hacerlas. Claro. Pero Te gusta lo que hay o lo que tienes y dices, lo tengo que cambiar. Y haces lo que tú crees que tienes que hacer. Vale. Y otros pueden pensar que vas contracorriente. Claro, pero eso es opinión de ellos. Tú no vas a contracorriente, de nadie. La situación, otro puede decir que vas a contracorriente. Lo hace convencido y va. Claro. Los demás que piensan lo que quieran. Una cosa es ser consciente, otra cosa es estar inmerso. Bueno, yo creo que lo que estoy haciendo no es lo que... Eso no quiere decir que ahora uno diga... No contracorriente, sino que vas contra. Claro. Notas. Sí, lo sientes. Puedes sentir ciertas cosas que evidentemente no alimentas aquello que está generando eso que ya ves que es un despropósito, ¿no? Cuando tú ves la locura, ya no la persigues, ¿no? No la alimentas, entonces la locura en general disminuye, ¿verdad? De alguna manera, vamos a ver, ¿no es cierto que hay gente que influye a otras personas aunque no tengan intención de eso? Sí, claro. ¿Qué influye? Sí, influye. Porque Porque el otro ve que ahí hay algo distinto a lo corriente. Mira, además que fijaos, la palabra corriente ya trae implícito un movimiento que lleva una fuerza. No. Ahí lo que quiero decir es que la palabra corriente lleva un impulso. Entonces, cuando uno ve la corriente, ya es mucho. Antes decíamos, ¿cómo uno puede salir de la corriente? Lo primero, verla. Por eso llevamos 45 minutos, que lo que estamos haciendo simplemente es describir que efectivamente, en todas las culturas del mundo, cada cultura empuja a los seres humanos a determinados comportamientos vitales. En general, al ser humano, ya no digo por culturas, sino al propio ser humano, también hay unos movimientos que no son distintos por culturas, son comunes simplemente por ser humano, por ser humano. Entonces, eso es lo que más me interesa, porque en el momento en el que una persona es consciente de cómo toda esa afectación que hasta el día de hoy le estaba empujando, cuando uno es consciente de esa afectación, yo no digo que tenga que comportarse de una manera o de otra, pero no es cierto que está en una situación que contiene más libertad que si no lo supiera. Puede decidir. No sé si puede decidir. Porque sabe cuál es la corriente que no le gusta y hace otra cosa. Sí, pero fíjate. Es libre para... Claro, pero si yo... Fíjate, imagínate que estoy en una situación ahí y digo, veo cómo esa corriente está presente, y me impulsa en mis deseos, en mi tal. Ya soy consciente, veo esos deseos. A la hora de decir, tengo que hacer otra cosa, no se pone en marcha de nuevo el mismo mecanismo que estaba implícito antes, que es el pensar. Que entonces es, ¿y ahora qué hago?
Puedes hacer lo mismo porque piensas con lo viejo. Claro. Como el pensamiento se nutre de la memoria y la memoria es lo antiguo, no me puedo salir de la cultura si creo que me salgo pensando. ¿Comprendéis esto que...? Bueno, no, perdón, más que comprendéis, ¿me explico? Fijaos, hasta el día de hoy siempre se nos ha dicho que únicamente somos mientras pensamos. De hecho, uno de los pilares filosóficos fundamentales occidentales, Descartes, es pienso, luego existo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que si no pienso, no existo. ¿Es eso cierto? Vale. No es cierto. Efectivamente, mi mente puede estar en silencio y sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo la vida, ¿no? Entonces, es que, claro, yo lo que no quiero hacer es ser yo que vaya dando los pasos, lo que quiero es que vayamos juntos. Entonces, una persona que está en coma existe, pero... Claro, ¿qué es aquello de la persona que tú consideras que está existiendo? La mente, por lo que veo. La mente en principio está en coma, ¿no? Ah, bueno, en ese momento. Sí. Ah, vale, ya. ¿No es el recuerdo de lo que tú crees que esa persona es? Claro, pero el momento que falta la mente no es la misma persona. Pero existe. Sí, Claro, pero no la misma persona. el cuerpo no desaparece, está Ahí claro. sí, el cuerpo, sí. Por ejemplo, mi abuela ahora mismo tiene 92 y ella pues tiene una senilidad bastante fuerte ya, que aunque habla y tal, ni nos reconoce ni nada de eso. Entonces, ¿dónde está mi abuela? No me refiero. Claro, ¿dónde está la abuela que era? Que tú conociste. No está, tu recuerdo. Por ejemplo, cuando alguien fallece y otra persona piensa o sufre o se pregunta a sí mismo ¿dónde estará? ¿Se pregunta alguna vez a quién me estoy refiriendo? ¿Dónde estará el que yo conozco, la información que yo tengo de él? ¿Dónde está aquel que otros piensan de él? Porque no es lo mismo el conocimiento que tiene la mujer del marido, que los amigos del marido, que los padres del marido, que los hermanos del marido. Entonces, realmente, la persona, en este caso, cuando uno considera que ha fallecido y si está en algún sitio o no, no es siempre la imagen que uno tiene de esa persona. Entonces, esa imagen que uno tiene de otra persona, ¿también tenemos nosotros de nosotros mismos? Claro. La imagen de nosotros mismos que tenemos nosotros no es la misma que tú puedes ver de mí, ni la que puedes ver del Entonces, otro, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no se nutre verdaderamente, no es en sí misma cultura. Si a nosotros nos hubieran puesto de niños en una tribu, no seríamos otros. Con lo cual, lo que creemos que nosotros somos no es cultura. Influenciado por la cultura, sí. Manipulado por la cultura, reacciona en base a las reacciones comunes de esa cultura. Por ejemplo, una persona llega a una tienda y imagínate, vamos a ser generalistas en estos, aunque no es para el ejemplo. Imaginaos que yo me he criado, que soy aristócrata y me he criado en una familia y en un entorno en que todo el mundo es aristócrata y tal, y contiene eso, parte de esa cultura contiene una fuerte distancia entre los que son aristócratas y los que no. Lo que se considera una clase. Soy una clase superior y entonces acudo a una tienda y la persona que me atiende, en vez de llamarme de usted, me llama de tú. La reacción que tiene la persona, cuando la está sintiendo esa reacción, considera que él ha sido libre de tener esa reacción. No, y porque
Y tiene derecho, porque yo, el yo, bueno, ese yo es cultural. Entonces, fijaos, hay una cosa muy interesante. Cuando yo me planteo por qué hago las cosas que hago, mi pregunta no se puede quedar incluso ahí. Mi pregunta tiene que mirar incluso en quién soy yo. Esto es algo que a todos nos molesta. Que alguien nos pregunte, ¿te has preguntado alguna vez quién eres? Porque, y también culturalmente, hay una reacción inmediata de desagrado. No, hacia la persona que te lo pregunta. Porque la reacción más o menos es la siguiente. ¿Tú qué sabrás para preguntarme eso? Yo claro que lo sé. Llevo conociéndome tantos años, ¿cómo no voy a saberlo? Pero no es verdad que lo que conocemos es esas reacciones, es ese contenido cultural. En ese contenido cultural no está solamente los parámetros culturales, artísticos o literarios o políticos o históricos, no. Está también el recuerdo de todas las experiencias que yo he tenido en mi vida. Las reacciones que se han producido en todas las circunstancias que he tenido en mi vida y que he vivido. Toda esa acumulación, que no es más que la memoria, es la que gestiona cómo me comporto y qué cosas deseo. Entonces, a la hora de tener hijos, a la hora de buscar un trabajo, a la hora de elegir mi realización, ¿no está condicionada todo eso por la cultura? Pregunto. Ahora bien, la cultura es algo que está... ¿Qué naturaleza tiene la cultura dentro de la realidad? ¿Es algo sintético o es algo que tiene naturaleza por sí misma? O sea, tiene realidad por sí misma. ¿No es verdad que es algo sintético? ¿Qué significa sintético? Es una construcción artificial creada por el pensamiento. El pensamiento recoge una información de la realidad, genera un constructo, un producto, que ese producto trata de imitar aquello que ha percibido, pero esa imitación nunca contiene toda la belleza que contiene el hecho en sí. Yo puedo describir perfectamente a un tigre. Puedo crear cultura sobre lo que es un tigre. Puedo crear un montón de lienzos, cuadros, películas o lo que queráis. Pero aquella cosa que está viva, rugiendo, saltando y comiendo, no tiene nada que ver, en el sentido verdaderamente real del asunto, con la construcción cultural. Entonces, ¿en qué situación? No, ¿en qué situación no? ¿Qué paso va a dar una persona que comprende eso? ¿Hacia dónde? En esta cultura. Una persona que ha descubierto... Pero voy a quitar el ese que hace frío. Una persona que ve todo eso, ve claramente la totalidad de los condiciones. Digo la totalidad, no es que es capaz de enumerarlo todo, porque no es necesario, pero porque ve el efecto que se está produciendo en su propio pensamiento. Entonces, ve la totalidad de ese efecto. Ve los efectos nocivos que tiene esa corriente en lo social. No nos quedemos solamente, no, pues a mí me va muy bien.
claramente hay bombas atómicas que podrían destruir el mundo. Ese simple dato, creo que la mitad de las personas del mundo vive debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Todas esas cosas que no vamos a describir, pero que efectivamente están ahí, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo eso, cuando ve efectivamente que lo que él considera que él es un producto de aquello. No digo el cuerpo sintiente, digo el impulso que tiene cuando se levanta por la mañana. Cuando me levanto por la mañana, el impulso que tengo de hacer las cosas es una reacción que está dentro de esa corriente. Entonces, cuando uno lo ve todo eso, ¿qué paso da? No es un paso fuera de la corriente. No digo que se vaya del mundo y se vaya a una cueva, no. Pero no es un paso fuera de esa corriente, si es honesto, si es responsable, si tiene amor. No, porque él al ver que esa corriente termina en esa destrucción, no puede permanecer impávido ante aquello. Claro, eso implica terminar con muchas cosas. Incluso con el movimiento que creía que le generaba placer porque le estaba acercando a aquella realización. Pero cuando uno ve que aquella realización también es un espejismo, ¿a dónde le lleva? Le lleva a aprender de verdad, a verdaderamente, por primera vez en su vida, estar vivo, a ser libre. ¿Y no es eso verdaderamente el sentido? No es lo que consiga el yo, lo que consiga el deseo de la cultura tener, sino ahora ser consciente, ahora ser libre y ahora verlo. No sé a dónde me llevará el paso que tenga que dar, si lo tengo que dar o no, pero por primera vez veo que hasta el día de hoy todo mi empuje, mi impaciencia, mi sed estaba dirigida hacia algo que me había sido impuesto. Entonces, no digo que uno no pueda trabajar, por supuesto. Uno pueda hacer cosas, por supuesto. Pero la postura del que es consciente de toda la circunstancia es una postura completamente distinta del que no es consciente de esa circunstancia. Por ejemplo, esos refranes o esos dichos de se te va a pasar el arroz, todos esos generadores de culpa a los demás, ¿no se terminarían cuando una persona fuera consciente de eso? No participaría de eso, ¿verdad? Y cuando le preguntaran y no vieran que reacciona de la misma manera que otros, ¿no afectaría eso también a las mentes de quien le escuchan? Por ejemplo, hay una cosa mucho con la edad, ¿no? Porque estamos en una sociedad que solo vale lo joven, pero además hace mucho, ya cuando era jovencita ahí estaba la historia. Entonces, para eso siempre cuando alguien te está diciendo de alguna forma que eres mayor y tal, y más joven, pues una persona de 30 años, por supuesto, normal. Entonces yo digo, ¿sí? Yo he llegado hasta aquí, tú no lo sabes, claro, se quedan. ¿Por qué? Es que en realidad es una circunstancia la edad. ¿Por qué se está produciendo en Occidente tantos casos y parece que inevitablemente la edad conduce a la senilidad? A la senilidad.
al Alzheimer, a la mente senil. Claro, pero es que ¿Por es qué? así. ¿Por qué dices que es así? Porque está ocurriendo. Ya, está ocurriendo, es un hecho. Ya. Pero digo, ¿nos planteamos alguna vez por qué esto es así? Hombre, supongo que porque hay más esperanza de vida, la gente vive más ¿Sí? y algo tiene que pasar. No sé, a unos les pasa ¿Por qué? eso, otros se mueren. Cuando uno dice, ya, pero fíjate, cuando uno dice que eso es producto de la edad, está asumiendo que no puede ser de otra manera, ¿no? Claro, pero es que yo creo que no puede ser así. No, ¿cuál Sí, es? que Que yo no puede creo que ser. eso sea así. Ah, vale. Entonces, por lo menos, al tú creer No que no tiene sea por así, qué, no tiene por qué. te estás preguntando. Porque puede pasar antes también. Claro, pero no puede ser, si lo has dicho tú ahora mismo, el hecho de que la sociedad esté dando más importancia a la juventud, inevitablemente implica menos importancia a la ancianidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando un anciano siente que no es valorado, se le pierde su motivación, lógicamente su cerebro se abandona y se desune, ¿no? Se desintegra. Y lógicamente, en Occidente, cuanto menos valoración se dé a determinadas edades, el efecto sobre su población va a ser enfermedad. La enfermedad. La manipulación totalmente de la cultura y de la sociedad. Porque si partimos de, lo que me dices de Grecia, vamos a ir a la cultura occidental, ¿quiénes tenían, por decir, el poder y todas las cosas? Los ancianos. ¿Quiénes eran valorados? Los ancianos. Después, la manipulación ha existido en todas las culturas desde que el hombre es hombre. ¿Qué hemos ido? Manipulando la educación, la cultura, creando unos valores, digamos, que en ese momento creían que eran los adecuados, y ahora hemos pasado al lado opuesto. Yo estoy de acuerdo con aquella señora. Y de hecho, muchas que estamos aquí nos encontramos, es una futilidad lo que voy a decir. Te vas a comprar ropa, es un disparate. No encuentras ropa adecuada para ti. ¿Por qué? Porque la ropa que hay es, ya no digo 15 añeras, pero como mucho 30 añeras. Y vamos a lo que dices, pero ¿quién ha creado ese icono? Nuestra cultura. ¿Qué haces? Lo coges, lo dejas. Parece ser que en la vida nadie ha sido joven. Solamente se es joven ahora. Nunca los jóvenes han sabido tanto como ahora. Los viejos nunca han sabido menos que ahora. Para el tipo de sociedad que estamos creando. Si no, vamos, yo lo veo así y lo hago muchas veces y digo... Sin embargo, quien cuida a los niños son los abuelos. Sí, todos los abuelos abuelos, pero luego los niños no cuidan a los abuelos, ¿me explico? Bueno, pero es que yo creo que es que... Vamos a ver, lo que Estamos estoy hablando es que ha cambiado que la los sociedad. valores de entonces no son los valores. Yo creo que eso tenemos que romper también en la mente de que... Pero es que ese es el problema que tenemos. No, sí, pero Que no hay una infraestructura como antes, que la familia funcionaba de una forma y unos a otros ayudaban. Ahora estamos todos solos, menos los niños. Tampoco se ayudaron, también eran... Vaya. Bueno, es que han cambiado muchas cosas, Raúl. Vaya. Por supuesto. Ha cambiado la estructura familiar. Ahora lo que y tienen ha más claro son habido los niños, lo demás no vale nada. revoluciones culturales, ha habido revoluciones industriales, ha habido muchas cosas que han hecho que lo que estamos viviendo nosotros esté muy relacionado con la producción. O sea, que Por supuesto. una cosa importante es que nosotros somos, bueno, yo hablo de mí. Consumidor, en general. Soy un consumidor y un productor. Ahora ya no, pero lo he sido. Y mientras eres consumidor y productor eres Útil. te aplaude. Cuando ya dejas de ser productor, sí, consumes un poco tal, vale. Y por eso es esa importancia o esa no importancia que va teniendo el anciano. Porque como ya no es el que transmite los conocimientos en la tribu, sino es otra persona, nos meten... No, y porque ya hay discos duros, ¿no? Exactamente. Que suplen la memoria del anciano. Claro. En fin, que yo, nada, solo quería decir eso, que hay muchas cosas que influyen y influye sobre todo en la estructura familiar que ha cambiado y sobre todo es ese verme como productor. Claro, ¿qué no puede hacer el disco duro? ¿Qué no puede hacer el disco duro? Sentimientos. Aparte. Claro. Y cuando dices pensar, en realidad no estamos diciendo aprender. Pero el disco duro sí puedes aprender de... No, el disco duro simplemente guarda, pero no aprende.
hay programas que tienen una gestión de contenidos que asemejan el aprender. Y entonces pueden reaccionar con lo memorizado. Pero en realidad no hay un aprender como el que hablamos la semana pasada, que es el aprender que no genera contenido, que es el aprender que es consciente, que está viviendo algo nuevo a cada instante, con lo cual es consciente de que cualquier dato acumulado de nada sirve para aquello nuevo. Puede ser una herramienta interesante, pero no puede ser aquello que dirija mi mirada. A veces hasta estorba. Evidentemente, estorba. Siempre. Entonces, ¿en qué situación esto nos deja en una situación completamente desnuda? Pero ¿qué sucede cuando una persona, si lo miráis vosotros en vosotros mismos, qué sucede cuando ya soy consciente de que el contenido, mi memoria, aunque esté ahí, que no tengo por qué hacer nada con ella, no es donde me voy a basar. Ya no me voy a mover desde ahí. Ya lo que creía saber de la vida, ya me he dado cuenta de que no es la vida. La vida está viva, y al estar viva está ahora. La memoria ocurrió, pero no está viva ahora. Entonces, en el momento en el que alguien dice, ya veo cómo todo ese impulso está haciendo fuerza, pero ya no me meto dentro de él, ni siquiera voy a contracorriente, no estoy completamente desnudo ante la vida, ¿no genera eso sin esfuerzo la alegría de vivir? Situaros en esa situación. Situaros en una situación que podríamos hacer una metáfora como aquella persona que va a iniciar un viaje sin saber a qué rumbo, ni los días que va a estar, ni el lugar a donde va a ir. No hay una expectación. ¿No os gusta a vosotros cuando se inicia un viaje que os vais de vacaciones? ¿No hay una alegría esa mañana? ¿No os acordáis cuando erais pequeños y os costaba mucho levantaros para ir al colegio, pero el día que había una excursión os levantabais antes que vuestros padres? Con una energía tremenda. ¿Por qué? Porque se había producido un cambio profundo en la rutina. Y había algo que no sabíais que iba a ocurrir. Vale, a lo mejor sabíais que ibais yo me acuerdo cuando fui a Segóbriga. ¿Te acordáis? A ver los fósiles y las ruinas romanas. Bueno, pues me acuerdo porque me caí, me hice una herida, ¿no? Entonces me acuerdo de aquello porque tengo cicatriz. Pero sí recuerdo la sensación de energía, de alegría de vivir que supone hacer un cambio en la rutina. ¿Y qué es el colegio para un niño? Sino un orden, un horario, un sentarse en su hueco. Fíjate, el hueco en el que te sientas, que es tu pupitre, es el hueco que luego ocupas en la sociedad. Es una metáfora de aquello. No es más que lo mismo en otra situación. Es una extrapolación de lo mismo. Entonces, esa alegría que tiene la persona que es consciente de que ya mañana, no es que el mañana sea nuevo, es que yo no puedo ser algo viejo, porque ya veo que no soy la memoria. Esa alegría de vivir lo transforma todo. Mira, ellas dos vienen porque están elaborando un proyecto que aúna el aprendizaje del surf con la meditación y todo ello para la gestión del cambio todo tipo de personas, ¿no? Me parece muy interesante porque el surf, de alguna manera, implica elementos que no están en tu mano.
como en la vida. Podemos creer que la vida está en nuestra mano y que somos capaces de controlar algo, pero en realidad no. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno va subido en esa tabla, la cantidad de condicionantes que hay alrededor, si uno tuviera que ir uno por uno, se caería. Tiene que ser algo profundamente... tiene que haber una relación honesta, en el sentido de no desproporcionada, con la situación que estoy viviendo, porque si no me caigo. Fíjate, se le llama cabalgar, no sé si se llama de otra manera. Surfear una ola implica estar en algo que está en movimiento, que algo que está ahí, pero que es nuevo cada instante, no hay dos olas iguales, eso estamos seguros. Entonces, puede venirte muy bien la experiencia previa, efectivamente, pero el verdadero aprender no está en la acumulación de aprendizaje. Si os dais cuenta, en esto, si ella quiere comentarlo al respecto, si alguien hubiera estado muy presente en cómo aprende el ser humano, os daréis cuenta que el proceso de aprendizaje no es la acumulación, es la novedad. No, es la calidad de la atención. Cuando tú te montas por primera vez en una tabla, no estás atento a todo lo que estás atento cuando llevas más tiempo. Porque lo que has aprendido es a qué cosas tienes que estar atento. O sea, el cuerpo lo que aprende es a percibir. Y en la percepción surge la adaptación al medio. O sea, la acción de surfear no es por la acumulación de los días que he surfeado, sino por la mayor atención que pongo. Y por eso es meditación, por supuesto. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, pero el otro día vi un programa del Encantador de Perros, que yo los grabo, y había una cosa muy curiosa que tiene relación con esto, de un perro que tenía mucho miedo que normalmente todos los animales, pero muchísimo más a todos los rayos, los Sí. ruidos, Entonces ella hace una terapia que lo mete en un sitio y lo pone en una cinta. Entonces en esa cinta, cuando su atención del perro está, que es parecido a lo de solamente en la cinta, aunque le están haciendo romperle globos, hace así, pero su atención, porque va andando, porque es una cinta que está andando, está ahí. Y entonces se le van los miedos, porque su atención está en andar, para no caerse a todo deprisa. Y todos esos golpes, y así le quita del miedo. Porque ya su mente se acostumbra a eso, pero su atención está en lo que está haciendo. Que eso es una forma de meditar, poniendo atención en lo que tú estás haciendo. Porque claro, si tú me subo a una tabla y estoy pensando en cómo viene la ola, aunque viene esto, me voy a caer. Tienes que estar en ello, ¿no? No sé si exactamente es muy ajustado el caso. Sí, podría ser que hay otros tipos de concentración, que no atención a la que yo me refiero. Concentración sí, el perro a lo mejor está concentrado en la cinta, y entonces su atención está tan dirigida, tan cerrada. No, pero también estaba. Claro, bueno, inevitablemente, claro, porque oye, pero lo que yo me refiero es que la persona que vive atenta ya finalmente a la vida en general, inevitablemente va a sentir una alegría de vivir que va a suplir lo que en otros casos lo suplía la motivación y el esfuerzo. Entonces, lo más importante y la mejor gestión emocional no es a ver cómo controlo yo mis emociones para conseguir tal cosa, sino descubrir que solo con la atención verdadera, profunda y honesta, aquello se da de manera natural. La pregunta es, incluso para ese perro, ¿es que es necesario, la vida de la que formamos parte es tan absurda o estúpida que va a requerir de un esfuerzo
en cada uno de los seres que están vivos para vivirla? Pero de una atención consciente sí. Sí, pero una cosa es esfuerzo y otra cosa es atención. O sea, lo que me quiero decir, lo que me refiero es, no es un absurdo considerar que la vida es difícil. Pero no es cierto que todos nos esforzamos y creemos que en el esfuerzo está el cambio. No. Porque el cambio que es producido por esfuerzo, ¿qué va a reforzar? Que la vida es lucha. Y no solo eso, sino que la lucha implica competitividad, competición. Y la cuestión no es competir, y la cuestión no es esfuerzo ni lucha. La vida no puede ser una lucha contra sí misma, porque acabaría. De hecho, ¿por qué hay guerras y tal? Porque esa es la cultura de lucha, de esfuerzo, de tal. La cuestión es descubrir si existe el cambio sin esfuerzo y sin lucha. Claro, y dirían, joder, ojalá, ¿no? ¿Qué ocurre? Si no es ojalá, todos lo hemos vivido. ¿Cuántas cosas hemos cambiado sin esfuerzo? Muchísimas. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes. Por eso a mí yo lo que quiero es que seamos conscientes del punto en el que se hace clic y se cambia. Si eso es motivo de esfuerzo, es porque la mente estaba en la imagen a futuro de quién quiero ser o qué quiero llegar a conseguir. Y eso al final cansa. Y eso al final, cuando se tiene, no satisface. Porque no hay satisfacción en el futuro, sino ahora. Yo puedo creer que dentro de 30 días voy a beber 1 litro de agua, pero la sed la tengo ahora. Y por mucho que crea que dentro de 30 días voy a tener el agua, eso no me va a calmar la sed la tengo ahora. Y el vivir es ahora. Y si yo me espero 30 días a beber, voy a llegar con el cuerpo hecho polvo. Y a lo mejor con daños irreparables, o no llego. Entonces la cuestión no es a ver cuándo voy a ser feliz, la cuestión es ahora. No es cierto que hay un montón de técnicas a futuro de consigue tu felicidad, consigue no sé qué, consigue no sé cuántos. Y eso vende muchísimo. De hecho, es que como eso vende mucho, quien vende eso tiene una especie de éxito. Pero si queremos ser honestos con el ser humano, y nos hemos dado cuenta que la cultura, que no ser consciente de cómo me empuja la cultura implica alimentar ese empuje. Entonces, si quiero ser honesto, tengo que descubrir si existe otra forma de vivir. Para descubrir si existe otra forma de vivir, lo primero que tengo que hacer es cuestionar la que estoy viviendo. No dejar de hacerla, cuestionarla. Cuestionar cómo y hasta dónde de profundo se ha arraigado esos movimientos y esas reacciones. Cuestionarlo todo. Fíjate, dije, no, es que ¿cómo voy a cuestionarlo todo? Yo recuerdo un amigo que me dijo, pero es que estás cuestionando todo, eso no puede ser, no puede ser cuestionarlo todo. A ver, un poco los chavales, ¿no? Que cuestionan todo. Una cosa es, cuestionar por rebeldía y otra cosa es cuestionar entiendo yo que por inteligencia, por independencia, en el sentido en este caso sí que hay que ser profundamente individual. En el sentido de no tengo por qué seguir a nadie. La información que me haya dado alguien sobre cómo se debe vivir no me vale. Porque veo que la vida, cada ola es nueva. Entonces yo voy a aprender. Y para aprender tengo que hacerlo yo. ¿Y cuántos de nosotros llevamos viviendo, no aprendiendo nosotros, sino funcionando como nos han dicho? Entonces, para aprender a vivir, lo primero que hay que hacer es terminar con lo aprendido e iniciar. Bueno, ni siquiera iniciar, es que la vida es un empuje. La vida, aparte de la cultura, la vida es un empuje, es un cambio constante. Fijaos, incluso si yo tengo un dolor, esto lo podéis ver también,
Si yo tengo un dolor emocional, un sufrimiento de cualquier tipo, algo que me ha dado rabia, algo que no me gusta, algo que... Si yo no me distraigo de eso, si mi atención está totalmente en eso que me duele emocionalmente y no me distraigo ni siquiera en la ideación de cómo resolverlo, sino simplemente ahí, la atención transforma aquello y lo disuelve. Aquello no puede sostenerse, ya que es una ilusión, no puede sostenerse más de un segundo, si verdaderamente lo atrapas con tu atención. Si tú hay hay algo que te duele mucho, lo miras, no te vas a ningún sitio y eso solo termina. Inevitablemente va a terminar, no puede haber otra solución. Y entonces te das cuenta de que cuando yo trataba de escapar, de solucionarlo, lo estaba alimentando y le estaba dando vida, con mi repetición. ¿Y por qué eso termina? Porque eso te puedes anclar en ello. No, si tú prestas atención a eso, te das cuenta, termina porque es que nada en la vida es estático. Pero puede durar más o menos. Vuélvelo a mirar, se te escapará, vuélvelo a mirar, se te escapará, hasta que comprendas que la naturaleza, que la persistencia de aquello es tu alimento, o sea, lo alimentas tú. Tú eres el autor de tu sufrimiento. Cuando eres consciente de eso, termina. Cuando tú te das cuenta de que el dolor que te ha producido fulanito al dejarte es solo creación tuya, no de fulanito, por mucho que se haya ido, entonces aquello termina. Claro, el hecho no lo puedes cambiar. ¿Cuándo no termina? Cuando tú no quieres ser ese. No quiero ser el que le han dejado. Pero cuando tú comprendes que primero, no eres quien tú crees ser, toda esa circunstancia termina, inevitablemente. Sobre todo porque es que la propia vida es cambio. No se está quieta jamás. Entonces eso es que acaba. Y lo que genera es otra cosa. Otra cosa. Entonces, esto es muy bonito, porque la alegría, que es la verdadera motivación, la que no está generada por una intención, la alegría espontánea de vivir, es la que transforma todo. Ya cualquier cosa que uno haga, la puede hacer desde ahí. Fíjate, cuando no hay expectativas, cuando no hay culpas, aquí hay valor para hacer cualquier cosa. Cuando aquello que voy a iniciar, no tengo una expectativa de es que si lo tengo que conseguir sí o sí. Y si fracaso va a ser un error. Si no hay esos condicionantes de miedo, hago cualquier cosa. Me atrevo a todo. Hay que hacer esto. Venga. ¿Por qué? Porque hay alegría. Porque hay alegría de vivir. Porque uno es consciente ya de que está fuera de ese impulso inconsciente que empuja a la gente a competir unos con otros. ¿Que no te dan el proyecto? Tu alegría ha estado ahí, presente. Otra persona ve que esa persona tiene esa alegría. A cualquiera le gustaría participar de eso. A cualquiera se sentiría a gusto trabajando con alguien que tiene esa alegría de iniciar cualquier cosa, lo que sea, no solamente aquello que me va a dar aquello, no, cualquier cosa. La vida te va a traer millones de cosas que solamente las vas a rechazar si tienes en tu idea, como el caballo de un picador, ¿no? Las dos orejeras estas puestas así sobre los ojos. Que si tú solamente quieres llegar a ser tal cosa, a lo mejor al final lo consigues, pero si luego hablo contigo y te pregunto sobre qué significa, qué satisfacción has conseguido cuando ya lo tienes, vas a decirme si realmente eso ha significado algo profundamente o ha sido simplemente una imagen. ¿Cuántas personas cuando consiguen aquello, luchan muchísimo, consiguen aquello y luego se encuentran igual de vacíos? Porque han conseguido lo que querían.
Porque aquello no era realmente la satisfacción de la vida. La satisfacción de la vida no es algo que yo tenga que conseguir. Es algo que tiene que salir solo. Porque la vida en sí misma... Dime, por favor. Por supuesto, claro. Depende del contexto. Si tú quieres hacer algo y luchas por ello, al final te sientes orgulloso que has llegado a conseguir lo que querías. Pero claro, que depende de la necesidad de... Pero eso es momentáneo. Claro. Y luego ya vuelves otra vez a lo mismo. Porque tú pensarás en otra motivación. Perfecto. Pero fíjate, si en eso mismo tú no has hecho una imagen previa de quién vas a resultar al conseguirlo, o qué va a ganar tu yo al conseguirlo, o qué va a perder tu yo al no tenerlo si no lo consigues, si tu yo no se ve afectado porque no está implícito, ¿dónde hay frustración? En ningún lado. Mientras no hay competencia entre tú y quien quieres llegar a ser, entre lo que eres, lo que crees que eres, y quién quieres llegar a ser, si no hay esa lucha, no hay ese esfuerzo, no hay pérdida. Sin esfuerzo no hay pérdida, y sin pérdida no hay culpa, no hay dolor, no hay dolor por el apego a eso que se quería conseguir. Entonces, espontáneamente surge la alegría de vivir. Y cuando uno tiene alegría de vivir, le da igual qué cosa hacer, le vale cualquier cosa. A un niño, de determinadas edades que tienen esa alegría de vivir, cualquier juego que le plantes le va a gustar, cualquier cosa. Cuando el niño empieza cuando empezamos a destruir la mente del niño, cuando empezamos a imponerle unas conductas, imponerle, no ayudarle a comprender cómo es la vida, no, se le impone una idea, una formación. De hecho se llama formación porque lo que se hace es formar, o sea, construir. Tú tienes una mente libre y tú la construyes acotándola. Ese es el dolor que sienten los niños cuando en el colegio se les... De hecho es un dolor opresivo. El niño, fijaos, hay un dicho que se lee muchas veces. Fijaos la diferencia que existe entre el contenido, la diferencia de belleza que existe entre el contenido del niño que mira al interior de la clase o el niño que mira fuera de la ventana. El contenido de la clase es limitado, pequeño, cerrado, ordenado, y el de fuera, tienes el cielo, el campo, el universo, el sol, los animales. La belleza que está ahí fuera no tiene nada que ver con la que está dentro. Fíjate, se enseña lo pequeño, lo mínimo, lo oscuro, cuando está la luz fuera. Y eso lo hemos tragado siempre, desde pequeños. Se nos han dicho cómo comportarnos, cómo hacer las cosas, y no se nos ha dejado descubrir por nosotros mismos. Fíjate, si el ser humano, o sea, si la educación fuera hasta los 18 años o hasta los 15 años, vamos a poner. Sí, 2 veces 7, unos 15 años. Totalmente en lo natural, en el descubrir, en el prestar atención, después se aprenderían las cosas como genios. Lo que quisieras de técnica para trabajar sería sencillo, no habría conflicto emocional, pero no, al dañar a los niños tan de pequeños, hay muchos amigos míos que tienen hijos que no es culpa de ellos, pero para que veamos, debido al trabajo de los padres, que ya está muy acotado y ordenado, implica que no pueden estar con los niños tanto tiempo y tienen que meterlos ya al colegio. Y ya hay guarderías para niños de bebés, de cuna. No, y dicen los psicólogos que no, que es muy bueno la socialización con los niños. Pero no se están dando cuenta el daño que se está produciendo a la mente de los niños con los horarios, las entradas y salidas, las aulas. Es una cárcel, se mete ahí dentro al niño. Incluso
el salir de ahí es como una especie de delito para esas edades, ¿no? Que es el hacer pellas y esas cosas. ¿Veis cómo está todo como en contra de ese florecer de la alegría? Vale, y dice, no, es que tú estás inmerso en una sociedad, tienes que ir aprendiendo porque hay mucho que aprender y claro, para luego ser tú productivo, tal, y tienes que hacer esto. Entonces, todo eso está tan creado que no me refiero ahora a que vamos a romper con todo y tal, no. A la hora de yo educar a un hijo, si lo tengo o lo tuviera, o a la hora de relacionarme con esos niños y tal, tengo que ser muy consciente de mi comunicación, porque mi comunicación afecta al receptor, mi comunicación que no contenga esa cantidad de elementos culturales que vienen a cerrar. ¿Que hay elementos culturales que vienen a abrir? Por supuesto. La cultura es maravillosa. A mí me encanta el cine, la música, eso es maravilloso. Muchas cosas de la historia, cosas que han sucedido magníficas a tener en cuenta. Pero tenemos que descubrir los elementos que cierran. Y no alimentarlos, nada más. Fijaos, y además otra cosa. Pero los elementos que cierran, ¿cuáles son? Los elementos que vienen a dividir y limitar. Dividir en el sentido, por ejemplo, simplemente una cosa cultural como los nacionalismos, cuando al niño se le hace identificarse con una nación, se está generando en la humanidad una división inevitable. Inevitable. Y toda división genera conflicto, por propia definición. Un lado, otro lado. Luego tienes que hacer un esfuerzo. Fíjate, has hecho un esfuerzo para dividir al niño. Y luego tienes que hacer otro esfuerzo para unirle, que es aprende la solidaridad, aprende el respeto, aprende el... ¿Por qué? El niño ya respetaba. El niño ya respetaba, pero como le dividiste, se lo creyó. Y luego, como hace daño, tienes que volver a generar esfuerzo. Y entonces el esfuerzo es ética, religiones, morales, todo eso. Las morales, cuando el cuerpo humano es natural y ya le has corrompido con esa educación limitante, pues va a rebelarse. Y cuando el comportamiento se revela y se hace amoral o inmoral, después viene la culpa y el castigo. Donde hay culpa y castigo hay dolor. Y donde hay dolor hay vuelta otra vez a la necesidad de placer. Y volvemos a lo que dijimos la semana pasada, el péndulo. El péndulo que va de un lado a otro. Y que acaba considerando a los seres humanos que son incapaces e impotentes de vivir sin miedo, en el sentido. ¿Cuántas veces se ha oído, el otro día lo oí una señora que le hizo una entrevista por la calle? No, es que algo le tuvo que dar a la cabeza que le hizo comportarse así. La gente considera de sus enfermedades como algo ajeno a sí mismo que a lo mejor me pasa. Y si me da una enfermedad, o si me da algo a la cabeza, eso es una declaración de impotencia. De yo no soy responsable, o no tengo la capacidad, ya no digo el poder, que suena como un poco, sino la capacidad de sanarme, no tengo la capacidad de... ¿Por qué la mente me tiene que atacar? ¿Por qué intento evitar aquello que me puede llegar a hacer daño? Porque temo mi propia mente, temo mis emociones. ¿Cuánta gente se pone una coraza por el temor a las emociones? Entonces, todas esas cosas que ocurren se originan en no cuestionarme por qué hago las cosas como las hago. Y en no cuestionarme quién soy y en no cuestionarme un montón de cosas. Mira, incluso querré decir otra cosa antes de que se acabe la clase. El otro día terminamos y se comentó lo de el chico este que vivía aquí en San Chinarro bueno. Pero sirve como ejemplo, me sirve como ejemplo. No, pero no lo queremos oír, dice. Sí. La cuestión es, fijaos,
la cultura nuestra piensa, reacciona y dice, pobrecito, ¿verdad? A lo mejor lo ha elegido. Espera. Si a lo que me voy es, ¿no es verdad que en la historia del ser humano han existido hombres que han vivido en esa situación en relación con la vida y no se sentían pobres en absoluto? ¿No es la pobreza a día de hoy? Claro, es igual, pero no es la comparación lo que hace al pobre, lo que hace la pobreza. Porque si no te comparas, ¿cuántas personas tienen que andar kilómetros para conseguir agua? Muchísimas en este mundo. ¿Eso les hace pobres? No, es en comparación del que tiene un grifo, que sale agua. Es solo eso. Y además, otra pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Es que sabe más de la vida, o sabe más, o tiene una relación más real con la vida el que abre un grifo o el que anda 8 kilómetros? ¿Quién valora realmente más la belleza de lo que significa tener agua? ¿El que abre el grifo y tiene agua o el que anda 8 kilómetros? Entonces, en el fondo, vivir, ¿qué es? ¿Tener 1000 comodidades o comprender qué es verdaderamente el valor de la vida? Porque si yo tengo 1000 comodidades, no valoro las cosas que tengo, ni siquiera la propia vida. Por supuesto. Pero ¿y si el que Claro, por supuesto. El otro a lo mejor tampoco la comprende. Pero lo que me voy es, si verdaderamente prestas atención, si ya sabes que eso es la vida, el andar 8 kilómetros, imagínate que mañana, yo qué sé, hay una llamarada solar que rompe con todos los sistemas eléctricos, que ya ha ocurrido en ciertas cosas, ¿no? Y nos vuelve a la edad de piedra durante unos años, ¿vale? Hasta que porque eso puede fundir todas las instalaciones eléctricas. La persona que no sea capaz de observar la vida como es, sufrirá muchísimo. Pero la persona que sea capaz de ver las cosas como son, valorará esos momentos como verdaderos aprendizajes, como verdadera relación con la vida. Hay unos monjes, bueno, no todos son monjes, en el Himalaya, gente que se va, no a cuevas, bueno, construyen como casas, ¿no?, de piedra, y viven allí 30 años, por decisión propia. No tienen nada de comodidades. Pueden tener ¿cómo? ¿Y por qué en el Himalaya? Bueno, me refiero, no es que gente que se vaya de África al Himalaya, sino gente que vive allí. Sí. Entonces, la cuestión es verdad que la pobreza es simplemente una comparación entre los que tienen y los que no tienen. Pero lo que es la vida no es lo que tienes o lo que no tienes. No quiero decir con esto que la persona que se le niegue incluso la comida, por supuesto, la necesita. Pero incluso aquí en Madrid, comida no creo que sea lo que le falte a alguien, porque estoy seguro que en cualquier sitio, restaurante, un trozo de pan, algo para comer, existe. Tanto como antes había en los bosques y que había que cazarlo. O sea, la dificultad probablemente sea similar. Pero me refiero, incluso ahora está más cerca. Incluso, yo si me muero de hambre, pues claro, me voy al campo, pero me refiero... Claro. Si alguien se está muriendo de hambre, si yo tengo que comer, ¿cómo? ¿Qué me van a meter? ¿En la cárcel donde me dan comida? Bueno, pues a lo mejor si mi máxima preocupación es no desfallecer el cuerpo y tener energías para poder continuar, pues como de la manera en la que sea. Eso no tiene por qué haber una implicación moral. La cuestión es que nos demos cuenta de que nuestras propias necesidades están contenidas en la cultura en la que hemos nacido, en la cultura que nos han educado. Entonces, cuando suframos por cosas que no tenemos, seamos conscientes
de que somos los autores de nuestro propio sufrimiento. Eso de valorar lo que tienes, ¿no? Entonces, cuando hay verdadera valoración de la vida, no me diréis que vivir con ciertas comodidades no supondría una alegría tremenda. Entonces, si no tenemos alegría ahora, esa alegría que tiene un niño cada vez que hace algo nuevo, ¿no será porque nosotros a lo largo del día nos la impedimos, nos la cerramos y nos la tapamos? Entonces, no me importa qué hacéis cada uno en vuestra vida, pero sí me gustaría que seamos autores o conscientes, tampoco autores, no, seamos conscientes de cómo nos negamos nosotros eso y los mecanismos que hacemos durante el día para negarnos, que es poner nuestra mente en cosas de futuro. ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Qué quiero llegar a tener? O el lamentarnos de lo que no tenemos. O el lamentarnos, pues no tenemos, en lo pasado que viví, todo eso. O sea, cuando la mente está fuera de la realidad, está en sufrimiento. Después, haz lo que quieras. Eso sí, si aprendes algo, surfear, montar en coche, fíjate, el conducir, que tiene que ver un poco parecido a lo del surf, porque el tráfico nunca es exacto cada día que sales, aunque vayas por las mismas calles. Tú puedes ir a la misma playa, pero las olas son distintas. Puedes ir a la misma calle, pero los coches son distintos y la circunstancia es distinta. El conducir, cuando empezabas a conducir, lo que peor llevabas era prestar atención a la cantidad de cosas que tenías que prestar atención. Y cuando realmente aprendes a conducir, no es cuando has acumulado en tu memoria por todos los sitios por los que has ido, sino porque tu atención se ha abierto y se ha hecho sin esfuerzo. Entonces, vivir es como conducir. Tiene que ser sin esfuerzo, pero prestando atención. Porque si no prestas atención, te chocas. Luego, el contenido que cada uno tenga o quiera tener o quiera utilizar, cada uno como quiera. Pero, por supuesto, ser muy consciente. Y cuando uno es consciente, pero profundizar. No nos quedemos en lo bueno, ahora esto ya, con esto me vale. No me quiero meter en más historias. Si no tienes que tener miedo a meterte en más historias, eso no va a significar romper con aquello. De hecho, simplemente vas a soltar aquellos empujes que generan impaciencia, que generan angustia, esos empujes que tenías antes. Que yo, si tengo 50 y no he conseguido esto, es que me voy a sentir fatal y me voy a culpar. Fíjate, tememos culparnos a nosotros mismos por llegar a tener 50 y no haber conseguido lo que con 30 creía que con 50 tenía que haber conseguido. Luego con 60 te reirás de haberte culpado con 50. Y con 80 dirás, ¿para qué he estado perdiendo el tiempo en ciertas cosas cuando la sencillez del día a día me da realmente la alegría de vivir? Entonces, y además, ¿no es el empuje que dan todos hacia la cúspide lo que hace que se pisoteen las cabezas unos a otros? Cuando te das cuenta que cúspide no hay, no existe, es una fantasía, dejas de pisar cabezas. Es tu impulso lo que hace pisar cabezas y es tu impulso lo que mantiene a aquel que cree que está en la cúspide, en esa cúspide ilusoria. Uno dice, el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. Pues ese hombre, si se mira al espejo y realmente se cree eso, tiene que tener una angustia tremenda, porque es que es una situación tan irreal, tan alejada o sea, tanta fantasía en eso, que tiene que ser tremendo. O sea, le tiene que dejar loco. De hecho, por eso solo los que están medio locos llegan. Pues son los que locos en el sentido de que han pisado de todo. Han pisado de todo para subir ahí. Porque no dejan de crear. Igual. Sí, puede ser creativa, pero claro, dirigida hacia aquello. Hitler a lo mejor era muy creativo, pero fíjate lo que llevó a Europa. O sea, en el fondo, incluso la creatividad de lo que uno crea tiene que ser expuesto a la realidad de las cosas.
Expuesto en el sentido, incluso tiene que ser expuesto al amor, que es algo que hoy he dicho antes, pero este aprender, esa prestar atención, e incluso el que está surfeando puede decirlo. Si uno no ama eso que está haciendo, no puede aprender. Tienes que amarlo. No amar la imagen de quién vas a ser. Podrás conseguir y aprender, pero no te va a satisfacer. Pero si tú amas lo que estás haciendo, si hay amor en ese día, y ¿cuándo hay amor? Cuando hay prestar atención. No es cuando uno es niño, no siente el amor de los padres cuando le prestan atención. Con los amigos no sentimos que nos quieren cuando nos prestan atención. Entonces, no es la atención amor. Entonces, si yo estoy vivo y la vida es algo bello, mi agradecimiento no tendría que ser amar la vida. Y si es amar la vida, la presto atención. La agradezco. Esa es la circunstancia que permite el aprender sin esfuerzo. Y sin culpa. Quedan 10 minutos. Pero la creatividad, yo me refería que cuando una mente está activa, no como tú decías, cuando la persona mayor ya se abandona, ya no quiere pensar, ya yo no puedo pensar, yo no puedo recordar, yo ya no me acuerdo, porque eso hay muchos casos, ¿no? Pero si tú estás activa, estás joven, Adiós. estás lleno de vida, y entonces las neuronas están funcionando, eso es lo que digo. Ahora, si tú te impones ser creativo, te vas a hacer daño. Si tú prestas atención a la vida, incluso cuando eres anciano, esa misma alegría de vivir, es que fíjate, es que es creo que tiene tanto sentido, todo se ordena solo. La alegría de vivir es una sensación de satisfacción completa en ese momento. No es una satisfacción a futuro, es completa. Exenta de conflicto, exenta de lucha. Cuando no hay lucha, no hay tensión. Y un cerebro que no tiene tensión, vive en paz. Y donde hay paz, no hay desintegración. Y donde no hay desintegración, hay salud. Y donde hay salud, no puede generarse enfermedad. Con lo cual, no hay decaimiento de la mente con la edad. Lo que se produce es el dolor, es el peso del dolor acumulado en el cerebro, lo que genera, como no se suelta, hay ese apego al yo, inconsciente, pero está ahí, y al no soltar ese peso, derrumba la estructura de la mente. Y entonces, como reacción natural, cuando algo no puedo con ello, la naturaleza se rinde. Y hay un rendirse. El cuerpo es muy sabio y cuando ya no puede luchar con su enemigo, que es la tensión, se rinde. Pero una mente que hoy, aquí en esta clase, descubre la importancia de prestar atención a la vida, y eso trae el florecer de esa alegría, no tiene que tener ningún temor a la edad. Porque la mente, de verdad, que no tiene edad. Es atemporal, no puede envejecer. Lo que envejece es el yo, es el miedo, es la carga, es la memoria, eso envejece. Yo tuve una madre que se murió con 95 años y le interesaba todo, le gustaba todo, nunca no se puso metas, entonces siempre estaba joven. ¿Era alegre? Súper alegre, era una mujer llena de vida. Entonces se murió porque su corazón le falló, pero no tuvo ninguna enfermedad, no había enfermedades. Para ella era un ser lleno de... Inevitablemente tiene que fallar el cuerpo, claro que sí, si es que, lógicamente, el cuerpo probablemente no está preparado para la cantidad de energía que es la alegría. Entonces, tarde o temprano va a sucumbir también. Además es que es necesario. Una fruta no puede estar madura todo el día en el árbol, cae. No hay que darle más miedo. Tampoco has hecho nada para nacer, conscientemente, ¿no? Entonces, ¿qué te preocupa? En fin, bueno, la semana que viene más. Cualquier cosa que entre semana os surja y queráis hablar,
o incluso que venga a contradecir algo que hayamos podido decir, pues se saca, por favor.